Caterver, Eduardo, ¿cómo estamos? Todo en orden, gracias por la invitación. No, Hugo Aime. Y ahí andamos con Independiente, muy complicado, Bueno, con la vida bien. Ale, ¿desde dónde habla la presidenta? ¿Una presidenta con problemas? ¿Una presidenta que su imagen disminuía, sigue disminuyendo, no? ¿Más asentada en la situación? A ver, Charlie, me parece que fue primero un discurso de características similares al año pasado, un largo discurso con una primera etapa de repaso de cualquier tipo de estadísticas, algunas valiosas, Otras, sí, favorables todas, ¿no? Sí, digamos, se llegó a decir que hubo más donantes de sangre, que se duplicaron la cantidad de donantes de sangre. La política, de todo lo que sea positivo, está bien. Pero en ese contexto me pareció que el discurso fue menos agresivo de lo que por lo menos yo y otros tantos personas esperaban. Marcó agendas en temas donde el gobierno se reposiciona, donde instala un discurso que además empieza ganando cuando habla de democratización de la justicia, quien se opone a que la justicia es democrática y elige además un agente que es un sujeto muy disperso. ¿Quién es la justicia? Yarvide, la Corte, la Procuración, digamos. Gran parte del paquete de medidas además son temas muy técnicos que se le escapa a la mayoría de la opinión pública y que además son temas sí, que lo del Consejo de la Magistratura fue un revuelo político, porque yo supongo que buena parte de la sociedad... Son cuestiones técnicas, las conversaciones que tenías en el bloque anterior también son cuestiones muy específicas que a la mayoría de la opinión pública se le escapa. El dato es que Javier González Fraga haya traído 2 o 3 puntitos favorables, Sí. en la materia económica. Y yo te diría, además, y muy astuta en lo que me parece va a ser el eje central de la campaña electoral de este año, que es la discusión de la posibilidad de una reforma a la Constitución y una permanencia de ella. Yo creo que ya dijo, en reforma ahora no con este tema, bueno, pero no reforma, digo. Si Cristina y la presidenta y el gobierno logran sacar el eje que aglutina a toda la oposición, que es no a la reforma, hay que poner un freno al gobierno de la campaña y lo descartan y la campaña se transforma en un repaso de la gestión y capacidades de gestionar del gobierno o de la oposición, el gobierno entra en un terreno favorable para el año que se viene. Ahora, Hugo, esta presidenta es la misma presidenta, terminó el año pasado o parte del año pasado cayendo, ¿se la ve más sólida ahora? No, yo la veo en su piso. Quiero decir, Cristina, el Borlogi cae 20 y pico de puntos en un año, producto de que había ganado una cantidad de electores que no le iban a votar, con el 54, hoy no los tiene, pero es la que más tiene. Quiero decir, los 40, uno puede tener 41, 42, depende del día que uno mida, pero digamos, hay 40 puntos de aprobación de gestión que sigue siendo una barbaridad, uno supone, a esta altura de las circunstancias, y con sensaciones como la inflación y otras cosas no resueltas. Que son importantes, así que ella está en una posición de pleno poder, de iniciativa política del gobierno y de una oposición política inexistente. Digamos, en ese panorama se da este discurso, que es un discurso donde se sigue definiendo un enemigo que son las corporaciones. Como bien decía Berbisky, el tema del discurso presidencial sobre el tema de la justicia se explica por la causa de la cautelar hacia Clarín. Pues lo describió hoy. Exactamente. En página 12. Exactamente, lo que decía Berbisky en página 12. Va a dar una discusión, pero a ver, para la opinión pública, la justicia tiene que ver con los ladrones, no tiene que ver con las cautelares. Ese punto, porque es lo que la gente entiende en su vida cotidiana y está ligado a la inseguridad. En nuestra vida nunca hemos tenido una cautelar ni a favor ni en contra nosotros. Así que... Y es interesante que la presidenta habló en contra del garantismo en su discurso, porque justamente ella se da cuenta que el tema de la justicia tiene que ser aprovechado en términos de que no haya tanta liviandad de que los ladrones salgan todos los días por la puerta de atrás de la comisaría. Es decir, en eso es difícil no estar de acuerdo. Exactamente. Entonces me parece que, digamos, y tenés el tema precios, ¿no? Que la presidenta no fue muy enfática en esto, porque quizás algún temor de que esto no salga bien, pero objetivamente el gobierno en silencio reconoce la existencia de un problema. ¿Con el congelamiento? Con el congelamiento y... Congelamiento medio oscurantista, en sentido, congelamiento en relación a qué, sí, no se sabe, en teoría los precios no deberían moverse mucho, hay mucha desconfianza de la población respecto a esto, pero objetivamente en el pensamiento popular está que no es el gobierno sino los empresarios los culpables de los incrementos de precios, ¿no? Quiere decir que son todos elementos de la construcción de un discurso propio
que en la oposición interna o externa carece de un discurso alternativo. Ahora, Alejandro, ¿el gobierno le sigue marcando la agenda a la oposición? Sí, digamos, el gobierno marca la agenda política Claro, del país. sí, obviamente, está bien. Y pocas veces, digamos, yo creo que lo dirán, lo sorprendió, el gobierno no esperaba que Yo tuviese te la puedo repercusión. dar como información que lo dirán sorprendió no solo a la oposición, sino a algunos líderes parlamentarios que se enteraron cuando habló ella por televisión anunciando el envío del proyecto de ley. Pero- Líderes parlamentarios propios. No, por eso digo, digamos, y fue un tema que tomó un relevo público, pero de vuelta, ¿no? Lo que decimos siempre, de acuerdo a cómo vaya la marcha de la economía, va a ir el humor social, digamos. Bueno, Después pero de 10 aparentemente años... la marcha de economía no anda Bueno. tan bien. No anda tan bien, pero está mejor que por lo menos lo que nosotros vemos en las encuestas en los últimos meses, está mejor que el año pasado. Nosotros, el punto más alto del descontento social lo teníamos medido hacia noviembre, que coincidió además con el segundo cacerolazo. A partir de ahí, en diciembre, nosotros se estabilizó y en enero y febrero hemos percibido aumentos muy leves en la imagen de Cristina Kirchner y a otros aumentos en las percepciones sobre la situación del país, la marcha de la economía, etcétera, etcétera. Muy leves, pero marca que la caída ya se había frenado y ahora empezamos a ver una pequeña recuperación. Hay que ver si es un efecto del verano, ahora viene marzo, viene el inicio del año, hay que ver cómo impacta el inicio tema de las clases. La vida cotidiana, las clases, la economía, los precios, eso es lo que juega en la cabeza de la gente. Y este año va a ser fundamental porque, de vuelta, va a haber elecciones y el futuro y el final del gobierno de Cristina Kirchner, cómo sea el final, se va a definir con las elecciones este año. Si Cristina Kirchner hace una mala elección este año, van a ser 2 últimos años de mucha debilidad. Si hace una elección muy buena, se va a ir por seguramente un intento Me parece de que reforma. ningún extremo, ¿no? Más Bueno, bien en el medio. Estamos hoy... Digo, tengo la impresión. Depende a qué llamamos buena o mala. Claro. Ese es el Más de tema. 40 es buena. Y bueno, ahí puede tener más de 40. ¿Más de 40 puntos? Puede de voto? tener. Pero eso depende de qué. De los votos que se obtengan en la provincia de Buenos Aires. Y ¿Pero está nada más que complicada de la eso. provincia o no? Digo, Scioli está claro que va a jugar con Cristina. Bueno, por eso estamos diciendo. Vos lo acabás de decir. Para mí, Excepto, digo, por eso. Entonces el único que queda es el que nombró Cristina, que es Sergio Massa. no lo nombró. Bueno, no lo nombró, se supone que lo nombró. Por lo menos hizo que el periodismo lo nombre. Pero de vuelta, primero es, Charlie, como lo que estamos viendo, es cómo cada vez más, y una tendencia que en vez de irse corrigiendo se va acentuando año tras año, el país se ha convertido cada vez más peronista. El bipartidismo explotó con la crisis del 2001 y la oposición se rearmó un poco en la elección del 2009, en tercios, ahí no logró mejor que eso, volvió a dividirse y cada vez más avanza. Decíamos recién, en un hipotético escenario donde en la provincia de Buenos Aires podrían jugar, digamos, un candidato al gobierno, Alicia Kirchner, si Francisco Narváez podría ir y hasta si Sergio Massa iría, 3 candidatos peronistas posiblemente podrían salir primero, segundo y tercero. Volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires, creo que en estos días un amigo, un filósofo, analista va a escribir un artículo diciendo, bueno, está bien, la provincia de Buenos Aires es importante, pero mirando el país, los espacios peronistas siguen apoyando a Cristina. Sí, a ver, cuando uno dice, define la provincia de Buenos Aires, es porque, y si uno mira lo que saca el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, siempre son casi los votos que saca a nivel nacional. Es por eso que uno habla de esto, digamos, porque objetivamente sabemos que las elecciones son provinciales, entonces son que pase en Tucumán, que pase en Salta, Sí, son que provinciales, pase en pero Jujuy. ahí la Casa de Gobierno Cristina va a meter la mano Bueno, seguramente. está claro. De hecho, hoy apareció que a Cristina le pidió a Obey que fuera el primer candidato a diputado en Santa Fe, lo cual es toda una novedad, ¿o no? Sí, no tenía la información, pero... Entonces, existen todas las provincias, pero yo insisto a ver, si en todas esas provincias el Frente para la Victoria obtendría 40 puntos de voto, o 50 si querés, 60 si querés, y obtiene 20 en la provincia de Buenos está bien, Aires. nadie niega el peso específico, pero te digo, no va a ser solamente la provincia de Buenos Aires. No, lo que estamos diciendo
insisto, depende de los votos que se obtengan en la provincia de Buenos Aires, el promedio nacional. Vos preguntaste si eran posibles más de 40 puntos de voto. Yo te contesté, depende de los votos que saquen la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿la presidenta el otro día negó la reforma en general o la reforma para el tema de la justicia? Veamos cuántos votos saca el gobierno después de octubre y hablamos. Sin duda, coincido. Pero igual me parece una jugada que anticipa una estrategia electoral, que es no tratar de sacar de la cancha el tema de reforma, que además el tema de reforma es piantavoto. Piantavoto y junto a la oposición. Hoy en las últimas encuestas que nosotros teníamos, 70% de la población está en contra de la reforma. La mitad de la población que apoya al gobierno se opone a la reforma. Entonces, uno tiene a pensar que la reforma no va a salir, pero también uno tiende a pensar que el gobierno va a intentar hacer una reforma. O sea, pensamos que no sale, pero no decimos que el gobierno no lo intente. No, lo va a intentar. Ahora, ¿cuál es el camino para intentarlo? Tener un buen resultado electoral este año. No, eso también, pero después, ¿qué camino sigue? Veamos. O sea, me parece que que está todo abierto. Mira, y es muy interesante esta misma discusión que estamos teniendo, o charla que estamos teniendo, y que se ha tenido con los opositores. La discusión en la Argentina de la gente cotidianamente es cómo va a ser para vivir mejor. No es ni sobre la reforma, ni sobre el Consejo, ni sobre los... No, por supuesto, bueno, cómo vivir mejor y que no te maten ni te afanen y estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa de acá a 6 meses con el gobierno y el accidente de Once y los trenes y el transporte? Va a tener más significado en relación a la elección. Bueno, lo sigue teniendo. Por eso va a tener más significado en relación a que pase con la elección que la discusión republicana sobre las formas de gobierno. Sin duda. El control de la inflación. Exactamente. Yo diría, ¿cómo va a jugar Moyano este año? Que hasta ahora no se está hablando y está con un perfil relativamente bajo en el verano. Pero de hecho anunció que en marzo movilización, bueno, paro... Por eso digo, Moyano tiene todavía una capacidad de afectar, de daño, de generar incertidumbre social muy elevada. Hemos visto Hablamos los últimos... de Moyano, de la CTA de Micheli y de Barrio Nuevo eventualmente. Del sindicalismo opositor. Pero la cabeza y la figura y el referente social de eso es Hugo Moyano. Que la verdad que en los últimos meses, y de vuelta con un verano más tranquilo que ha repercutido en mejores indicadores para el gobierno, ha estado esperando. Pero hay que ver qué va a pasar con los precios, hay que ver qué va a pasar con el control de la calle, y hay que ver si la oposición logra hacer algo. Y yo agregaría un par de datos más, Charlie. Uno, hay que ver qué va a pasar con la publicidad electoral. Esta es la segunda elección que el monopolio del financiamiento electoral lo tiene el Estado Nacional, el gobierno. La presidenta ratificó eso el otro día, bueno, que había partidos que no tenían publicidad electoral por no sacar salario y que el Estado les ha dado su porción. Hay que ver ahora cuánto va a ser. La elección pasada, con Cristina ganando por más de 30 puntos en las encuestas previas, el Estado o el gobierno había sido muy generoso y se repartió y hubo mucha publicidad. ¿Y vos crees que ahora con menos porcentaje...? Yo no sé cuánto publicidad va a haber este año, más cuando el gobierno mantiene otros canales muy efectivos de comunicación y de publicidad, como el fútbol para todos. Entonces, ese sería un tema. El otro tema, como ya se dijo muchas veces, va a ser la composición de las listas. Los diputados que se elijan este año y los senadores son los que van a estar cuando Cristina Kirchner deje el gobierno. Son los que van a ser necesarios para generar o garantizar algún tipo de supervivencia del kirchnerismo. Entonces, yo ahí creo que las listas van a estar conformadas íntegramente por la Casa Rosada, con muy poco margen de negociación. Pero eso lo acabo de decir. Me parece que aquellos que pensaban que porque era una elección provincial los gobernadores iban a tener margen, me parece que no sé qué opinas. Pero yo no conozco gobernadores, disculpame, que piensen que iban a estar al margen. Me parece que la discusión es quién es el primero de la lista, porque en las provincias se votan de provincias que renuevan 2 diputados a otras que 20, digamos. Entonces, el problema es cuál es la frutilla y qué va dentro de la lista. Y eso me parece que es la discusión que pueden tener los gobernadores. Pero yo lo que he escuchado, hablando con muchos de ellos, es que ellos asumen que obviamente que la presidenta va a decir yo quiero a este, quiero a este, quiero a este. No veo a muchos gobernadores dispuestos a decirle que tanto no. la oposición como algunos gobernadores estaban más alejados, tenían la sensación que a lo mejor a esta altura de las circunstancias Cristina iba a estar peor. Bueno, eso es lo que se veía con la dinámica de la caída de popularidad Por del eso, gobierno. que iba a estrellarse, digamos. Bueno, sí, a ver, si Cristina seguía con la caída o la velocidad de caída que experimentó el año pasado, a esta altura, y yo diría, en los próximos 60 días casi que se define la cocina electoral para este año,
A esta altura, en vez de tener los 40 puntos que tiene, estaría casi 30 o incluso menos. Hacia fines de año logró frenar esa caída y en nuestras encuestas está incluso recuperando un poco. Entonces, con esos números que repercuten en las provincias, se le hace difícil a cierta parte del peronismo romper o enfrentarse. Entonces, de vuelta, ahí, si se arma una coalición en donde uno, lo que yo diría, el peronismo más moderno o el peronismo con mejor imagen pública o el peronismo, digamos, que incluso que ha pasado por las primeras etapas del gobierno kirchnerista, que la gente, la mayoría de la gente mucho más abrumadora, reconoce como una buena etapa. A ver, si se juntan ex jefes de gabinete, Scioli, gobernadores, ex ministros de Economía, si se arma una mesa de peronismo enfrentando al gobierno, hubiese sido una lucha y una división electoralmente muy, muy pareja. Ahora, hacer esa ruptura ahora en este contexto, dicen, esperemos. Y en esa espera gana el gobierno. Hugo, la conclusión, tenés el último minuto. Último minuto, un gobierno con fuerte iniciativa política, una oposición que casi no sabe cómo se llama. Termina. ¿Casi no sabe cómo se llama? No, fíjate, Alfonsín acaba de decir, el radicalismo está en crisis, no estamos pasando por el mejor momento. Tuvo un lío con la convención bonaerense, una parte de bueno, la está bien, y en Mendoza se están peleando Cobos con Iglesias, o sea, están discutiendo su identidad. Menos de ¿Y qué pasa con el FAP? ¿Qué pasa con Bueno, Biener? el FAP yo creo que va a tener, si se junta con un sector del radicalismo, va a tener un buen caudal electoral. No sé si, digamos, 30 puntos de voto obtuvieron en el 2009, pueden volver a obtenerlos si se juntan con el radicalismo. Ahora, si el radicalismo empieza, que se dividen, que se pelean, que no apoyan la unión, van a quedar con 20 puntos. Alejandro Catabel, gracias. No, gracias, Charlie. Hugo Aime, gracias. No, gracias a vos. Terminamos aquí esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, pase una buena semana, lo voy a estar esperando.